Bienvenida, Virginia Natero. ¿Cómo Muchas andás? gracias, muy bien. Hoy, como no vas a hablar de mí, no tenemos ningún problema. Te Somos muy sentís amigos, libre. como siempre, me siento absolutamente libre. No hablaremos Yo de... prometo encontrar alguna forma de vincularte con todo esto. Perfecto. Pero bueno, salió un informe mundial sobre el estado de nutrición de la población de todo el mundo, con algunos datos que podían parecer auspiciosos, como por ejemplo que disminuyó la desnutrición crónica. Emaciación normalmente se le llama, pero sí es una forma de llamar. También es el término, no sé si Es la científico, pero vieja más nuevo. desnutrición. Es la vieja desnutrición, perfecto, esa es la que ha disminuido. Pero por otro lado, el sobrepeso ha aumentado y la anemia también. Entonces no sé si el balance es positivo o no. En realidad creo que las cosas se están empezando a medir de otra forma. ¿Sí? Tenemos que entrar a mirar otros indicadores y en esto que vos estás diciendo, la anemia, el sobrepeso, el retraso de talla, o sea, aquellos niños que no llegan a crecer en altura todo lo que podrían, ¿sí? Eso vinculado a la alimentación que reciben. Exacto, son otra forma de ver la falta de nutrientes críticos o la falta de nutrientes importantes para que esos niños se desarrollen y crezcan. ¿Sí? Entonces eso en algún momento se llamaba hambre oculta. ¿Sí? Porque no es que el niño esté desnutrido o emaciado, entonces lo ves que está súper delgadito. No, no. Vos ves que el niño está bien, vital, pero en realidad le faltan ciertos nutrientes que no los cubre por medio de su alimentación y esos nutrientes la falta de esos nutrientes no permiten que el niño crezca en altura lo que debería. Por ejemplo, o que tenga una anemia. Le está faltando un aporte adecuado de hierro, tiene una anemia y esa anemia no le permite desarrollar toda su capacidad de desarrollo cerebral y toda su capacidad intelectual. Entonces estas son otras formas de hablar de carencias. Por eso se cambió el término, se empezó a utilizar mucho más el de malnutrición en lugar de lo que se decía históricamente como desnutrición. Cabe la posibilidad de que, por ejemplo, un niño sea lo que llamaríamos un niño gordito y entonces tenga teóricamente una apariencia saludable, pero sin embargo que sea un malnutrido y que por ende no tenga ni la estatura necesaria, acorde a su edad, ni el desarrollo cerebral también. Eso es como una cara del retraso de talla muchas veces. Porque el niño no porque llega, la menos vista, ¿no? Pues, no, pero está gordito, come bien. Porque tenemos esa percepción del que esté gordito es una seguridad. Claro, como algo cultural. Seguimos teniendo culturalmente esa cosa de que si está gordito está bien. Que esté gordito... Nuestro compañero Caravana acaba de decir yo. Él dice, me toca a mí. Él y sus 145 kilos. Claro, capaz que gordito un poquito más, pero está. Lo que sí me parece importante acá es tener en cuenta que muchas veces que un niño tenga sobrepeso o obesidad no es seguridad de que esté bien alimentado. Es seguridad de que tiene calorías y energía suficiente y en exceso. Pero no que tenga los nutrientes adecuados para crecer en talla y para evitar la anemia. Bien. ¿Sí? Y eso pasa mucho, porque muchas veces esos niños que no logran desarrollar la altura suficiente porque les faltan nutrientes, quedan bajitos y gorditos. Vamos a decir algunos datos que estaban en este informe porque creo, para que entiendan por qué también nos centramos en esto de la talla de los niños. El 22%, poco más del 22% de los niños del mundo, es decir, casi 151 millones de niños en el mundo están teniendo este problema de no tener los nutrientes para desarrollar su físico como se podría. Es una cifra brutal. Pero después hay otra cantidad que es de 50 millones y medio más, que son los que tienen los problemas de la vieja desnutrición, digamos, de la emaciación, como decías vos. Y también los del sobrepeso son 38 millones, es decir, son cifras altísimas. Es mucha gente, son muchos niños, son muchos ciudadanos del futuro, ¿no? Y hay muchos ciudadanos de esos que viven acá. Hay muchos en Uruguay. Bueno, y ahí te iba a preguntar una cosa que demográficamente va a sonar como una burrada, sociológicamente también, pero ¿no te pasa que vas en Montevideo y según algunas zonas notás que hay como, llamaría, en la India diríamos 2 castas de seres humanos? Con distinto desarrollo físico, según los barrios en los cuales uno nota que puede haber una mayor alimentación y otros en los cuales uno imagina más carencias? A veces eso que vos decís, imagina, es importante porque a veces nos imaginamos que la carencia se ve de determinada forma. Bien. Y ahora la carencia se está viendo de otra. Bien. Como hablábamos hace un ratito, el sobrepeso no es seguridad de nada. Es seguridad solamente de que hay demasiada energía en la alimentación de esa persona. Y que no la ha utilizado. Y que no la ha utilizado o que está consumiendo energía en mayor cantidad. Eso no quiere decir que esté bien nutrido. Por eso, como decíamos hace un rato, la malnutrición es por exceso y por déficit. O sea, porque está malnutrido porque tiene de más o malnutrido porque tiene de menos. Tanto sea energía o nutrientes. Pero lo que sí me parece importante es que
también hay como preocupaciones y estéticas que inciden en esto. La percepción estética de lo muy que bien. está bien y lo que está mal y cómo tiene que estar la persona. Y si eso es una preocupación o no, también varía dependiendo del grupo poblacional. Claro, y eso incide en nuestra alimentación y por ende en nuestra salud. Y Eso en la es un hecho preocupación, cultural. cuando estamos hablando de niños, en la preocupación de los padres. Ahí va. Cómo los padres ven y cómo perciben el peso de su hijo y cuánto les preocupa una recomendación en la que dice pesa de más o pesa de menos. Cuánto lo perciben como un problema también. Eso varía dependiendo la situación social o las características sociales del grupo familiar. Lo que sí es importante es tener en cuenta que el sobrepeso y la obesidad en cualquier condición es un problema. Bien. Y es un problema porque además, a medida que va pasando el tiempo, cada vez va aumentando más el porcentaje de personas con sobrepeso y obesidad en nuestra población. Y si se instala de pequeños, cada vez es más difícil moverlo. ¿Sí? Claro. Entonces, porque además Porque se vuelven a crear hábitos culturales. y se consolidan patrones alimentarios en la persona y en el grupo familiar. Porque cuando uno está trabajando con un niño, uno está trabajando con el niño, Y con la familia. pero claramente está trabajando con la familia. Muchas veces el niño puede hacer cosas, pero si no está apoyado por el contexto familiar, hay cosas que no se van a lograr porque él solo no tiene definición de todas las variables de su vida ni de las variables alimenticias. Entonces, si no tiene un apoyo familiar, uno casi que se queda con pocas herramientas de trabajo. Entonces, puede sí el niño decir, si es un niño más grande, decir, como, no como, quiero, no quiero, pero si el ambiente familiar no contribuye, y muchas veces cuando uno empieza a trabajar con un niño, trabaja con el niño específico, pero empieza a ver qué pasa con la familia. Toda la familia tiene sobrepeso o obesidad, porque son estilos de vida y hábitos de vida compartidos. Porque lo que se entiende como porciones en esa familia son grandes platos para todos. ¿Sí? Claro. Entonces ahí hay que trabajar con todos, no se puede trabajar aisladamente. Hablemos para cerrar la parte esta de niños, vayamos ya lo hemos hablado, al dibujito del plato y cómo le tengo que repartir el plato para que mi hijo tenga mi hija tenga una alimentación correcta con los nutrientes que necesita y demás. Yo normalmente cuando trabajo estas cosas, en lo que más énfasis hago es que la mitad de lo que consume el niño sean vegetales que no tengan almidón. Empezando con eso, ya estamos haciendo un gran cambio. Primero porque tenemos un buen aporte de vitaminas y minerales y antioxidantes que no teníamos antes, ¿sí? Lo siguiente es que disminuimos la concentración calórica que teníamos antes. Es totalmente diferente a la concentración calórica si yo estoy hablando de tomate, lechuga, zapallo, zapallito, zanahoria, berenjena, chaucha, que si estoy hablando de papa, boniato, arroz, fideos. Que son todos ¿sí? los que tienen almidón. Que son todos los que tienen almidón que concentran un poco más de calorías. Y porque además logro vehiculizar nutrientes que antes no vehiculizaba. ¿Sí? Entonces, la mitad del plato, esto no quiere decir que vayan a marcar el plato con una línea, con un marcador, la mitad del plato, pero por ejemplo, una pascualina es una gran estrategia, una tarta de zapallitos, ir agregándole fibra a los alimentos, porque en realidad lo otro que es importante tener en cuenta es que no son nutrientes aislados, y esto lo hemos hablado varias veces, pero no me voy a cansar de remarcarlo. Son nutrientes asociados a otros nutrientes y a otros componentes que todos trabajan sinérgicamente, que todos trabajan en conjunto. Para que el botija sea sanito. Por lo tanto, tenemos que tener un aporte de fibra, tenemos que lograr que haya vitaminas y minerales vehiculizados por toda la parte de vegetales. Entonces, lo primero que pensaría es la mitad. Esto se resume a, capaz que achico el plato de fideos un poco y primero tengo una ensalada. Ponele. Por ejemplo, o estoy haciendo un pastel de papa y carne, algo súper clásico en la cocina uruguaya, y le puedo mezclar acelga a la carne picada y en vez de hacer papa y papa, una de las capas es puré de zapallo. Por ejemplo. Y estoy haciendo un pastel de papa y carne. ¿Sí? O mezclo, dependiendo de los gustos familiares, mezclo la papa, la mezclo con zapallo y queda puré mixto arriba y puré mixto abajo. No tiene por qué ser siempre la ensalada porque se piensa que la única forma de comer vegetales es ensalada. Ni solo los vegetales que se ponen en una ensalada. Y solo los vegetales existen si los puse en una ensalada. No, existen de otras formas y podemos trabajar ir metiéndolos adentro de otras cosas. Me piden que cierre, pero te quiero preguntar una cosa más que hablamos hoy al principio y es que uno de los datos es la suba de la anemia, principalmente en mujeres. Eso es lo que dice este informe global sobre nutrición. ¿Cómo se puede combatir? Y te planteo una pregunta que he hecho más temprano también, si una dieta vegetariana expone a una mujer a que tenga más posibilidades de tener un problema de anemia. La mujer siempre está en el límite y siempre tiene más riesgos por lo que es la pérdida mensual a partir de la menstruación. Y además por los diferentes insucesos de la vida que tiene que ver con un embarazo, con la lactancia, que tiene una demanda de hierro mayor. El hecho que la mujer tenga anemia
condiciona el futuro porque la mujer puede consolidar eso en su embarazo y en esa lactancia si no se previene y si no se controla en el proceso del embarazo. Ese niño tiene más riesgo de tener anemia cuando nace, ¿sí? Por lo tanto, por eso se hace mucho énfasis. Y muchas veces, por características sociales y por la cultura, la madre se deja un poco para atrás en relación a la alimentación familiar. Pone adelante a sus hijos y a su esposo muchas veces para alimentarse y para no alimentarse ella y asegurarse que el resto se alimente. Entonces, no solo las condiciones económicas del acceso al alimento están sobre la mesa, sino también las condiciones sociales y qué entendemos por adecuado o inadecuado a nivel cultural. ¿Sí? Clarísimo. Muchas veces la lógica es que la mujer se relega a sí misma como cuidadora inclusive para asegurarse que el resto esté bien, y ahí es donde después tenemos otros riesgos, el riesgo de que si la mujer empieza un embarazo con déficit de hierro, posiblemente lo mantenga si no se logra hacer una prevención adecuada y un tratamiento adecuado en ese embarazo, y después eso pueda pasar a su hijo. Por eso la anemia en la mujer es un tema importante. Bien, básicamente... Ni que hablar de lo que implica para ella en su desarrollo futuro y en su desarrollo como persona y como capital humano de trabajo en general, el acceso de ella para hacer otras cosas si esa anemia o ese déficit de hierro se va manteniendo en las diferentes etapas de la vida.